momento del Renacimiento que solo era una literatura para genios, un arte para genios llamado el barroco, como tú lo dices. Pero recuerda bien, acá sí les quiero adelantar algo para ustedes. El barroco es una corriente muy conspicua, muy brillante, tan brillante que solo puede ser entendida por gente instruida, por gente que sabe del tema. Si tú lees una obra barroca, de repente de Góngora y Argote, que es uno de los grandes representantes del barroquismo mundial, si tú lees de repente no lo vas a entender, si es que no estás metido en el mundo de la literatura, si es que no sabes de teoría literaria, porque la obra barroca como la de Góngora, la de Quevedo, la del propio William Shakespeare en su periodo barroco, son obras muy complejas y son obras muy eruditas que una persona sin estudios o de repente una persona que no le gusta la literatura no lo va a entender. Por eso este barroquismo fue un periodo muy corto, un periodo sí excelso en la literatura, pero no muy popular. ¿Por qué no muy popular? Porque el pueblo no le entiende, ¿correcto? El barroquismo es eso, o sea, a ver, el barroquismo, para que lo puedas entender, Adrián, voy a darle un concepto entendible para todo de barroquismo, si un día le preguntan en el examen de admisión. Cuando ustedes vean en una obra de arte el exceso de adornos, el exceso de palabras, el exceso de figuras literarias, al momento es barroco. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas el barroco. Yo te puedo decir, te voy a decir en palabra popular, que ustedes entiendan. Miren, escuchen. Yo les digo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ahí estoy hablando con un idioma normal, un idioma estándar, que todos ustedes me entienden. Pero ahora te voy a hablar en barroco. Voy a transformar eso en barroco y te voy a decir, más vale plumífero emplumado en fosa metacarpiana que potencia de 10 pululando por el espacio. ¿Qué hice? Dije lo mismo, pero con palabras más cultas, con palabras más rebuscadas. Eso se llama palabras acrolectales. Eso es el barroquismo. No lo pueden decir en forma simple, siempre tienen que buscar la forma más erudita, más compleja de decir un pensamiento o de emitir un pensamiento. ¿Correcto? Por eso el barroquismo solamente eran para personas muy cultas, para personas muy intelectuales. ¿Estamos bien? Entonces, ¿William Shakespeare estuvo dentro de ese barroquismo? Sí estuvo dentro. Algunas de sus obras tienen ciertas características barrocas, sí, muchas de ellas, por eso muchas de ellas es muy difícil de entender. Y ahí viene también la problemática de William Shakespeare. ¿Por qué viene la problemática de William Shakespeare? Porque si se sabe, William Shakespeare, con la poca biografía que se sabe de él, se sabe que él nació el 26 de abril de 1564 y se bautiza en la iglesia de Stratford-upon-Avon. Y acá viene el problemita. Acá viene el problemita de William Shakespeare. Se sabe que William Shakespeare era hijo de un comerciante no tan adinerado de Inglaterra, de Stratford-upon-Avon, su pueblito natal, y que este comerciante no tenía mucho dinero. Y al no tener mucho dinero, a su hijo le dio una educación mediocre. O sea, William Shakespeare le dio una educación mediocre, no una educación de la alta alcurnia. Y ahí viene la problemática, que este bardo, recuerden, la palabra bardo significa poeta, y este bardo de Avon, como lo llaman a William Shakespeare, le llaman el bardo de Avon, lo llaman el cisne de Avon. A William Shakespeare, ahí vienen sus detractores, dicen que él no puede ser el autor de esas maravillosas obras, Hamlet, el Rey Lear, Romeo y Julieta, porque Marco Antonio y Cleopatra, porque todas las obras de William Shakespeare hablan de la nobleza, hablan de reyes, hablan de familias muy poderosas, y aún más que William Shakespeare, al momento de escribir su teatro, utiliza ese nivel de la nobleza, ese nivel súper estándar que habla la nobleza, ese nivel culto, ¿qué digo culto? Ese nivel muy culto que habla la nobleza. Y los detractores dicen, ¿cómo es posible
el hijo de un comerciante de poca monta, que le dio a su hijo una educación mediocre, pueda escribir tan bien, puede utilizar el lenguaje de la nobleza tan bien, si él nunca estuvo inmiscuido dentro de la nobleza, si él nunca perteneció a la nobleza. Eso es lo que dicen los detractores. Inclusive William Shakespeare es tan grande, su mito, su leyenda, por lo que le estoy contando, que su autor dice que no es tan grande que ahora en el siglo XXI ha nacido un mito sobre William Shakespeare. Ustedes conocen, por ejemplo, a Anna Hathaway, la que tenemos acá, la artista de Hollywood, que Anna Hathaway tiene el mismo nombre que la esposa de William Shakespeare, Anne Hathaway. Y su pareja o esposo es el que lo tenemos al frente, y las personas que ven el retrato de William Shakespeare, bueno, el que dicen que es el retrato, se dice que se parece mucho, y que dicen que en el mito de William Shakespeare él se ha reencarnado con su esposa en este siglo XX. Se dieron cuenta cómo un personaje tan importante en la literatura, su vida crea leyendas, crea mitos, crea cuestionamientos, hasta saber si William Shakespeare fue o no fue William Shakespeare. Imagínense, ¿es o no es William Shakespeare? Ahí te doy la primera teoría para que ustedes lo lean, saquen las conclusiones necesarias. La primera teoría es que, como ya le dije, ¿no? Como William Shakespeare tuvo una educación mediocre, nunca él perteneció a la nobleza, y cómo es posible que él en sus obras describiera tan bien a la nobleza, sus manías, sus gustos, sus costumbres y hasta su forma tan peculiar de hablar de la clase alta, muy alta europea. Por eso algunos dicen que el verdadero William Shakespeare, que William Shakespeare era una marca. ¿Qué quiere decir una marca? Que cuando un escritor quería sacar una obra literaria y quería esconder su nombre, utilizaba la marca de William Shakespeare. Así que William Shakespeare como nombre dice que nunca existió, solamente fue una marca. Esa es la primera teoría de William Shakespeare. Se dice que William Shakespeare pudo ser el decimoconde de Oxford, Edward de Ware, a quien podía atribuirse la autoría de las obras de William Shakespeare, cuyo origen humilde quedaría anulado por posibles. Por eso yo le dije, como William Shakespeare pertenece a la clase humilde, entonces este conde de Oxford es uno de los que creen que fue el que utilizó esta marca de William Shakespeare. Pero la mayoría de estudiosos de la literatura piensan que Christopher Marlowe es Shakespeare, no como una marca, sino que este hombre perteneció a la clase alta inglesa, fue embajador, fue espía para la corona inglesa, y este hombre dice que le gustaba escribir, pero su trabajo como espía y embajador de la corona inglesa lo alejaba de su hobby literario, de su mundo literario. Y toda su vida dice que estuvo jugándose la vida por la corona. Como su trabajo como espía hicieron que él tuviera muchas peleas y muchos enemigos en toda Europa y en la misma Inglaterra. Y cansado de toda esa vida tan ajetreada, él fingió su muerte. Y lo singular es esto, chicos. Por eso muchos piensan que Christopher Marlowe es Shakespeare. Cuando Christopher Marlowe fingió su muerte, al siguiente año William Shakespeare apareció con sus obras y se volvió de la noche a la mañana famoso. Por eso todos piensan que Christopher Marlowe es Shakespeare, porque cuando ya los enemigos de Marlowe empezaron a dudar de quién era Shakespeare y empezaron a ahondar en el pasado de William Shakespeare, de la nada William Shakespeare desapareció. Cuando los enemigos de Marlowe empezaron a investigar sobre quién era Shakespeare, porque ustedes saben que en la realidad, en lo que sabemos de Shakespeare, de un momento a otro desapareció del panorama literario de Inglaterra.
se fue a su castillo que él construyó en Stratford-upon-Avon, se metió, se enclaustró, se autoexilió en ese castillo y ni más salió. Y ni más salió. Hasta que murió. Por eso muchos piensan que él, Christopher Marlowe, es el Shakespeare. Pero bueno, pues chicos, lo que se sabe de Shakespeare hasta ahora, hasta que no haya pruebas de que Christopher Marlowe o el Conde de Oxford sean Shakespeare, vamos a seguir con la biografía, con lo que todo el panorama intelectual ha aceptado de William Shakespeare. William Shakespeare dice que contrajo matrimonio a los 17 años con Anna Hathaway, 8 años mayor que ella, y tuvo mellizos, sus hijas Susana y Judith, y después tuvo un hijo llamado Ahmed, que moriría, dice, con tan solo 11 años de edad. Compungido por la muerte de su hijo Ahmed, William Shakespeare escribe la genial obra Hamlet. William Shakespeare, otro datito que te doy a William Shakespeare. William Shakespeare nació un 23 de abril, fecha que coincide con la muerte de ese mismo año, en ese mismo día, 51 años después, concretamente en 1616. Miren lo curiosísimo del gran William Shakespeare. Y acá viene algo que quiero que se enteren de Shakespeare. Cuando Shakespeare muere, Shakespeare escribe una leyenda, un mito, algunos dicen que es un hechizo, algunos dicen que es una maldición, con su puño y letra, y hace que lo escriban en la tumba. En este lado lo tienen en inglés, los que saben inglés, y acá está traducido. Miren lo que mismo William Shakespeare escribió en su tumba como una especie de leyenda. Algunos dicen que es una maldición, otros dicen que es un hechizo, y que dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete esas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que trate de exhumar el cuerpo de Shakespeare para saber si realmente está ahí el cuerpo de Shakespeare, o que de repente Marlowe tramó nuevamente todo eso para que crean que ahí está enterrado Shakespeare, puso esta leyenda para que nadie lo exhume, porque el que lo exhuma va a ser un maldito, y el que lo alabe y el que deje una rosita sin exhumar el cuerpo va a estar bendito por Dios. Imagínense. Entonces, esos son más o menos las anécdotas que queremos saber de William Shakespeare. Pero ¿por qué William Shakespeare se volvió famoso? Acá viene el detalle, jóvenes. ¿Por qué William Shakespeare se volvió famoso? Los que sabemos un poquito de literatura, ya han leído, de repente ustedes han leído alguna obra de William Shakespeare, o de repente lo han visto en la televisión. Espero que no lo hayan visto en la televisión, y espero que sí lo hayan visto en el teatro. Habrán notado que las obras shakespearianas tienen muchos vacíos argumentales. Todas las obras de Shakespeare tienen vacíos. No se sabe qué sucede o por qué suceden las cosas. A veces pienso que William Shakespeare, para terminar las obras, él forzaba mucho sus finales, o forzaba mucho algunos pasajes de la obra para que tengan el final que él quería, así se note forzado o así se note artificial, porque los argumentos de Shakespeare son muy débiles. Recuérdenlo, la obra shakespeariana en argumentos es muy vacía. Por eso ningún profesor de literatura te va a hablar sobre los argumentos de la obra de Shakespeare y te va a analizar el argumento, porque su argumento tiene inconsistencias. Pero entonces ustedes dirán: profesor, ¿y por qué Shakespeare se hizo grande? Entonces piensen, entonces ¿por qué Shakespeare es considerado uno de los más grandes escritores mundiales? William Shakespeare es considerado el máximo dramaturgo mundial, hizo sus tragedias estupendas. Porque innovó el teatro, no mucho. Shakespeare no fue un innovador de teatro, Víctor. Shakespeare, lo que hizo Shakespeare para que sea grande es, él creó estereotipos dentro de sus obras, en sus personajes. O sea, lo que lo hace grande a Shakespeare
son los personajes, más no los argumentos de sus obras. Recuérdenlo bien. Lo que hace grande a Shakespeare son los personajes. Cada uno de sus personajes de Shakespeare son hermosos, son bien construidos. Que están dentro de un argumento débil, bien. Pero son personajes muy ricos en emociones. Personajes que odian, dudan, personajes que aman, personajes que sienten pasión, personajes que ese sentimiento lo llevan al extremo hasta de suicidarse, de matar, de engañar, de hacer lo que sea por esas emociones que viven dentro de él. Y para que William Shakespeare se vuelva inmenso, a esos personajes le dio voz y les creó unos monólogos que son mundialmente conocidos. Si en este momento yo le digo a ustedes, ser o no ser, he ahí el dilema, todos ustedes van a decir, el hombre de la calavera, el hombre que habla a una calavera y le dice, ser o no ser. Ese es de la obra Hamlet, y ese es el monólogo más hermoso que tiene Hamlet dentro de la tragedia shakespeariana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los personajes de Shakespeare. Vamos a analizar cada uno de los personajes y vamos a conocer por qué estos personajes se vuelven tan hermosos, se vuelven tan grandes y que nos grafican a nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque William Shakespeare ahonda en la psiquis humana. William Shakespeare ahonda en lo que son los seres humanos, pero esos sentimientos los agranda. Esas emociones lo pone en un estado, en un adjetivo superlativo. Por ejemplo, al primero que tenemos es el gran Romeo Montesco. Romeo Montesco es un ícono de la cultura. Es el galán por excelencia. Es el conquistador de 16 años de edad. Es el pícaro. Es el jovencito de 16 años que chica que ve, chica que enamora. Miren el estereotipo. El jovencito veleta que todos los días se enamora de una chica distinta y a esa chica le dice que es el amor de su vida y al otro día se enamora de otra y le dice que es el amor de su vida. Eso representa Romeo y es el típico jovencito de 16 años que les gusta a las chicas de 15 y 14. ¿Por qué? Porque Romeo pertenecía a una de las familias más adineradas de Verona, los Montesco. Le gustaba estar en fiestas, le gustaba estar en peleas y le gustaba estar todo el día perdiendo el tiempo con sus amigas. ¿Se dieron cuenta? Eso es Romeo Montesco. Representa a todos los jóvenes de 16 años que aspiramos, que siempre estamos enamorados y nos gusta la adrenalina. Por otro lado tenemos a Julieta Capuleto, una jovencita de 15 años de edad, 15, 14 años de edad. Julieta Capuleto es muy hermosa y ella representa a la típica chica de 14, 15 y 16 años de edad que siempre sueña con el amor, pero un amor incondicional, pero un amor sufrido. ¿Qué quiere decir? Que ella representa a esa chiquita que quiere enamorarse, pero quiere enamorarse de la persona prohibida, de la persona que sus padres no lo acepten, para que así ella pueda vivir un romance estrepitoso, un romance caótico que la llene de felicidad y a la vez de dicha. Medio extraño. Y por eso viene de William Shakespeare, es tan grande y correcto, Víctor. Y por eso viene, Víctor dice con los Brian de los mototaxis, claro que sí. Por eso viene, chicos, el síndrome de Romeo y Julieta. Cuando los jovencitos no quieren obedecer al papá y siempre van hacia el mal, siempre van hacia la desdicha y contentos van al sufrimiento. Eso es Romeo y Julieta, los personajes de la tragedia del mismo nombre, de Romeo y Julieta. Recuerden que solamente estamos viendo los personajes. Otro personaje, chicos, es Mercucio.
Mercucio pertenece a la obra de Romeo y Julieta y él es amigo de la familia de los Montescos, más que nada primo de Romeo Montesco. Eh, a Mercucio se le entabla, ¿cuál es el estereotipo de Mercucio? A ese amigo que jamás te abandona. Todos nosotros tenemos un amigo que en las buenas y en las malas está ahí con nosotros. Ese amigo que pese a que tú hagas cosas malas, pese a que tú estés autodestruyéndote, ese amigo siempre está ahí contigo. Inclusive está ahí contigo hasta puede dar la vida por ti. Por eso Mercucio simboliza la amistad verdadera, la amistad sincera, porque Mercucio muere por defender a Romeo. ¿Se dieron cuenta? Todos nosotros yo conozco muchas personas que te brindan una amistad muy sincera y siempre están ahí contigo. Otro de los personajes shakespearianos por excelencia, que ustedes ven ahí, el de la calaverita, acá está, para que lo vean más grande. Y ustedes alguna vez se han preguntado, profe, yo a Hamlet, porque él es Hamlet, lo he visto miles de veces, en la televisión, en el teatro, en los comerciales. Pero chicos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el nombre de la calaverita que Hamlet agarra en el cementerio para dar su excelente monólogo del ser o no ser? Esta calaverita se llama Yorick. Es un datito para usted. Yorick. ¿Quién fue Yorick? Porque esta calavera, antes de ser calavera, fue un hombre. Su aparición se limita a una calavera de un cuerpo exhumado que Hamlet agarra para dar su monólogo, ¿no? Tan hermoso. Pero Hamlet no agarra una calavera al azar. Esta calaverita era de Yorick, el viejo bufón que llevaba tiempo muerto y que siempre ayudaba a Hamlet en vida. Por eso Hamlet, como una especie de retribución, él agarra la calavera de Yorick, el viejo bufón, y empieza a reflexionar sobre la vida y la muerte. ¿Qué representa Hamlet para nosotros? ¿Qué representa Hamlet? Recuérdenlo, los que han leído la obra Hamlet lo han visto. Hamlet representa la duda. Hamlet representa el miedo a hacer las cosas. Hamlet representa el pavor que tenemos hacia el futuro. Hamlet siempre duda, siempre tiene miedo al futuro. Y esto es lo que representa a nosotros. Hamlet sabía que su papá lo habían asesinado y dudaba, ¿mi papá lo han asesinado o no lo han asesinado? El papá de Hamlet tuvo que aparecerse como un espectro, como un fantasma frente a él para que recién le quitaran las dudas a Hamlet y le dijo, oye, me han asesinado. Y cuando Hamlet ya no tenía dudas del asesinato de su padre, nuevamente le viene otra duda a Hamlet y piensa, ¿ahora qué hago? ¿Busco venganza o no busco venganza? Así que Hamlet siempre duda de todo, así como nosotros. ¿Se han dado cuenta que el ser humano también duda? Si a ti te ofrecen una beca al extranjero, al momento tú piensas y dices, ¿me voy o no me voy? Oye, si me voy y no me va bien en los estudios, ¿qué hago? Eso es Hamlet, chicos, recuérdenlo bien. Eso es Hamlet. Otro de los personajes más hermosos de todos es Ofelia. Para que lo conozcan a Ofelia, Ofelia es uno de los personajes principales de la obra de Hamlet. Ofelia amaba a Hamlet con todo su corazón, pero lamentablemente Hamlet nunca le dice sus planes a Ofelia, y cuando en uno de sus planes de Hamlet, que siempre dudaba de todo y quería cerciorarse para hacer las cosas, él se hace pasar por loco. Y Ofelia, al ver a su enamorado loco, al ver a su enamorado orate, porque Hamlet hacía locuras para que todo el mundo crea que estaba loco, hasta que Hamlet, en medio de su pantomima de locura, asesina al papá de Ofelia, Apolonio. Ofelia no puede más con eso y se vuelve loca de verdad. Se avienta por una ventana y muere ahogada. Ofelia, ¿qué representa? Ofelia representa a la mujer que da su corazón sincero, a la mujer virginal que tú no valoras,
una mujer que siempre está ahí contigo y tú la rechazas y piensas que ella tiene que soportar todo y que siempre va a estar ahí. Eso representa a Ofelia. ¿Se dieron cuenta, chicos, cómo la obra shakespeariana en sus personajes es hermoso y nos desnuda a nosotros? Cuando yo leo una obra de Shakespeare digo, oye, mira, yo soy un poquito como Hamlet. Oye, mira, yo soy un poquito como Romeo. Otro de los personajes importantísimos para Hamlet es Desdémona, y ahí nos pasamos a otra tragedia de Shakespeare llamado Otelo. En la obra Otelo, que es otro principado ya en Venecia, miren, por eso viene la problemática shakespeariana. Romeo y Julieta habla sobre las familias más poderosas de Verona. Hamlet sobre los reyes de Dinamarca. Y Otelo habla sobre el Principado de Venecia. Desdémona pertenecía a una de las familias más aristocráticas y adineradas de Venecia. ¿Y Desdémona qué representa? Desdémona representa la sumisión femenina. Esa mujer que cuando recibe un golpe de su marido, ella piensa y dice, pero mi marido cuando lo conocí era bueno. Y yo sé que ahorita está pasando por problemas, por eso me ha golpeado. Pero cuando pasen estos problemas, él va a cambiar. Porque cuando lo conocí era bueno. Al final, Desdémona es asesinada por su esposo. Por eso Desdémona representa la mujer sumisa, la mujer abnegada y sacrificada que cree que su marido, violento, que la golpea, celoso, va a cambiar. Pero lamentablemente no cambia y ella es asesinada por su propio esposo. Cuando entremos a la obra Otelo, les voy a narrar los monólogos de la bella Desdémona y cómo su esposo la asesina por celos. ¿Quién es su esposo? Su esposo es este morocho, este moreno, Otelo. Otelo es un hombre que toda su vida ha vivido en una guerra. William Shakespeare en la obra Otelo da a entender que desde que nació Otelo ha estado en una guerra. Sus padres murieron en una guerra y toda su vida él estuvo en guerra. En todas las guerras ahí lo contrataban a Otelo porque era un excelente guerrero, y cuando a Venecia le declara la guerra a Chipre, buscan al mejor capitán para que guíe sus tropas y contratan a Otelo. Otelo, cuando tenía que visitar al noble que tenía que contratarlo por Venecia, este noble tenía su hija llamada Desdémona. Y entonces Otelo, al visitar a la casa del padre, conoce a Desdémona y empiezan a conversar. Desdémona era blanquita y hermosa y Otelo era un moro, moreno, rudo y tosco, muy diferente a Desdémona. Entonces, ¿y cómo nace el amor? Porque Otelo le empieza a contar su vida tan triste, su vida tan miserable que ha tenido, que nunca ha tenido paz en su vida, y Desdémona se enamora de la desdicha de Otelo. Creo que estoy haciendo recordar a algunas chicas de repente a su enamorado, cuando su enamorado les cuenta, yo soy huerfanito, yo me vine de provincia acá a Lima y mira, he trabajado, estudio, trabajo, mantengo a mis padres, me levanto a las 4 de la madrugada, llego a mi casa a las 3 de la madrugada, duermo una horita nomás y después me voy a trabajar, a estudiar. Y a veces la mujer no se enamora del hombre, sino se enamora de la vida de ese hombre. Eso le pasó a Desdémona. Y el pañuelito que ustedes ven ahí, miren ese pañuelito, Otelo con eso se impacta a Desdémona porque le dice, Desdémona, te voy a regalar lo único que tengo de mi madre, que es este pañuelo. Te lo doy con todo mi corazón. Imagínense que venga tu enamorado y te diga, te voy a regalar este collarcito que perteneció a mi mamita muerta y nunca me he separado de él. Imagínense el impacto para una mujer. Así que ahí Otelo enamora de Desdémona y se casa con ella,
Pero cuando se casó, vino un problema, jóvenes. El problema fue que Otelo se miraba al espejo, se miraba morocho, tosco, hasta feo, y miraba a Desdémona, que era hermosa y blanquita y con modales refinados, y él decía, ¿cómo una mujer así puede estar conmigo? Y apareció Yago, su supuesto amigo envidioso de Otelo, que le decía, Otelo, Desdémona te engaña, Desdémona es blanca, hermosa, ¿cómo va a estar con un moro como tú? Y Otelo un día no pudo más y estrangula a Desdémona y la asesina. Desdémona, Otelo, ¿qué representa? Los celos enfermizos. Representa al hombre celoso o a la mujer celosa en este caso. Continuamos con otra obra, una de mis obras favoritas, chicos, una de mis obras que a mí, uno de los personajes que a mí me han impactado de gran Shakespeare, que es Macbeth. Ya nos pasamos, miren cómo habla de puros reyes, ¿eh? Nos pasamos ahora a Escocia, a los reinos de Escocia. No, Adrián, el amigo de Otelo, Yago, representa la envidia. Ese amigo que se acerca a ti y te tiene envidia y quiere destruirte solo por envidia. Eso representa Yago del Gran Otelo. Muy bien, sigamos. Macbeth, nos pasamos a Escocia. En Escocia, miren, él es Macbeth, y Macbeth era un duque, era el duque de Escocia, y tenía él una ambición. Por eso Macbeth representa la ambición por el poder. La ambición que tenía Macbeth era llegar a ser el rey de Escocia, y para eso vende su alma a estas tres brujas. Estas son las brujas del destino. Dentro de la mitología shakespeariana hay mucha mitología. Están las brujas del destino, está Oberon, el rey de las hadas, está Titania, la reina de las hadas, y está Spock, que es una especie de elfillo, de elfo que ayuda, que se burla de los humanos y es un fiel ayudante de Oberon. Entonces, Macbeth, queriendo tener el poder absoluto, vende su alma, diríamos, a estas tres brujas del destino. Pero cuando le venden el alma, dice que aparece la hermana mayor de estas tres brujas y lo maldice a Macbeth y le dice esto: Macbeth, ¿por qué no me has pedido ayuda a mí, que soy más poderosa que mis hermanas? Ahora serás maldito y serás rey de Escocia, le dice. Pero uno de tus amigos te va a traicionar. Y Macbeth se queda tan impactado con esa maldición que sabe lo que hace por tener el poder absoluto. Macbeth, por la ambición por el poder. Ustedes han visto ahora cómo en el Perú luchan por ser presidente, por tener poder. Los candidatos pueden vender su alma a todas las empresas del mundo para que le den el dinero suficiente para que sean presidentes. Eso representa Macbeth. Eso representa Macbeth. Macbeth, para que no le quiten el poder de ser rey, porque él llega a ser rey de Escocia, un día invita en una cena a todos sus amigos, familiares, cercanos, lejanos, todo aquel que tenga una relación amical con Macbeth, ya sea sanguínea o ya sea social, los invita a ese banquete y los envenena a todos, junto con la esposa, la señora de Macbeth, que también la señora es otra mujer también enceguecida por el poder, y los asesina a todos sus amigos. Eso es la ambición por el poder de Macbeth, que él hace lo que sea para seguir teniendo el poder. Y ahí está la esposa de Macbeth, Lady Macbeth. Esta mujer simboliza igual que Macbeth, pero si Macbeth representa la ambición por el poder, esta mujer representa la ambición desmedida. O sea, Macbeth al menos tenía un límite, que él quería el poder absoluto, pero esta mujer no tenía límite en su ambición. Podía hacer lo que sea para conseguir lo que en ese momento ella quisiera. Y así que ya saben lo que hace con su marido: asesinan a todos.
Y acá viene otro personaje, Puck, como yo le dije, que es uno de los personajes. Ahí está Puck, una especie de elfo, una especie de fauno, una especie de duende, que él era una especie de mensajero o emisario de Oberon, el rey de las hadas. Este personaje de Puck aparece en El sueño de una noche de verano, que no es una tragedia, menos mal, es una comedia donde Spock entabla al bromista, al mentiroso, a aquella persona que le gusta divertirse a costa de otros. Nosotros de repente tenemos a ese amigo, a esa persona que le gusta hacer chistes muy pesados y que solo él se ríe. Ese es Spock. Ese ser que le gusta reírse a costa de otros. Y no le importa crear enredos, no le importa crear situaciones muy conflictivas si él eso le parece muy divertido. Muy bien, chicos, y acá están los máximos representantes de la mitología shakespeariana: Oberon y Titania. Son los reyes de las hadas. ¿Qué representan estos reyes? ¿Qué representa estos dos seres? Estos dos seres son seres extremadamente bellos, extremadamente hermosos, los dos, y representan eso, representan el ego que tenemos todos nosotros. A veces nosotros queremos que nuestra forma de ser, que nuestro pensamiento sea emitido, sea agraciado para todos. Y entre ellos luchan siempre por quién de ellos tiene la razón. Por ejemplo, estos dos también aparece en la comedia Sueño de amor en una noche de verano, donde Titania y Oberon están discutiendo sobre el amor. Donde Titania le dice a Oberon que el amor siempre se da por la apariencia física. Claro, es su elfo, Adrián, sí. Siempre se da por la apariencia física, o sea que ella se enamoró de Oberon porque Oberon es muy hermoso y Oberon se ha enamorado de ella porque Titania es muy hermosa, y entre seres tan bellos es normal que nazca el amor. O sea que para Titania el amor es muy físico. Si yo veo algo hermoso, me enamoro de eso. En cambio, Oberon decía: no, Titania, el amor no se mira con los ojos, sino con el corazón. Uno puede enamorarse de una persona que todo el mundo la puede ver fea o feo, pero si tú lo ves hermoso, eso es el amor. El amor te hace ver bello a cualquier persona solo si lo miras con ojos de amor. Titania empiezan a discutir y Oberon le juega una pequeña broma a Titania junto con su escudero Spock, donde cuando Titania está durmiendo, Oberon le echa unos polvitos del amor y que hace que la primera persona que Titania vea se enamore de él. Ella se enamore de esa cosa o ese ser que ella ve. Y lo primero que Titania ve es un burro, es un asno. Y Titania se enamora del asno. Y toda la obra trata sobre eso, como las hadas, sus haditas de Titania le decían: pero señora, ¿cómo puedes enamorarte de ese asno? Mira esas orejas tan horribles, mira esa trompa, mira esos ojos, ese pelo. Y Titania, mientras los otros veían defectos, esos defectos para Titania eran cualidades hermosas que tenía. ¿Qué refleja esta obra, Sueño de amor y una noche de verano? Es eso, chicos. Es que el amor es ciego. Tú te puedes enamorar, y recuérdalo algo, te doy un consejo de tu profesor a ustedes: cuando ustedes se enamoren de alguien, no escuchen al resto. Si tus amigos te dicen es feo, es fea, oye, mira, parece un sapo, qué horrible, recuerda la obra Sueño de amor de una noche de verano y recuerda las palabras de Oberon. El amor solo a la persona se le ve bello cuando lo miras con ojos de amor. El resto que no lo ama lo va a mirar como ellos quieren, pero solo escucha a ti
y a la forma como tú lo ves. Nunca escuches al resto. Eso es una obra shakespeariana, recuérdenlo bien. Entonces, chicos, ahora vamos a ver, entablar una de las obras más, para mí es una de las obras más hermosas que yo he visto, que yo he entablado, y se llama es El Rey Lear. El Rey Lear, como ustedes lo ven ahí hablamos de un reino inglés, de Britania. Antes que se construya lo que hoy conocemos como Inglaterra, ese reino se llamaba la Gran Bretaña, Britania. Ahí el reino estaba gobernado por Lear, su máximo rey, y tenía su bufón que lo estimaba mucho, su bufón. Y esta obra está hecha en 5 actos, donde William Shakespeare nuevamente entabla en esta obra la ingratitud de los hijos y resalta el amor paternal de Rey Lear. Esta obra tiene como personajes a sus 3 hijas del rey, a Regan y Goneril y a Cordelia, y el personaje del Rey Lear. Le voy a contar más o menos el argumento, un poquito vacío del Rey Lear, de William Shakespeare, porque los personajes son hermosos, eso sí les digo. Miren, la obra comienza cuando una mañana se despierta el Rey Lear y nadie sabe sus razones. De repente se sentía viejo, de repente amaneció de muy buen humor, de repente alguien le dijo que se iba a morir, no se sabe por qué, pero el Rey Lear se levantó ese día y dividió su reino entre sus 3 hijas, entre Regan, entre Goneril y entre Cordelia. De la nada, él, perdón. Ahí sí. Ya está. Un ratito, chicos, y ya está. De la nada, el Rey Lear reparte sus reinos a sus 3 hijas, a Regan, Goneril y a Cordelia. Lo reparte. Y nadie sabe por qué. Llama a sus hijas, llama al consejo, trae simbólicamente el mapa de todo su reino de Britania, lo pone sobre la mesa, agarra un cuchillo y lo divide en 3 partes iguales. Y llama a su primera hija, llama a Regan, y le dice: Regan, te voy a dar un pedazo de mi reino, pero solo tienes un solo trabajo que hacer, le dice. Quiero que me digas lo que yo represento para ti. Quiero que me digas cuánto tú me amas. Y Regan comienza con un monólogo de amor hacia el padre. Oh rey, yo te amo porque tú eres lo más grandioso de mi vida. Rey, te amo por tu sabiduría y porque tú has gobernado con mucha prudencia. Y por eso tienes todo mi corazón. Rey Lear abraza a su hija, Regan, y le da un pedazo del reino. Toma, este es tu reino. De ahí llama a Goneril, la segunda de sus hijas, y le dice lo mismo: Goneril, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto tú me quieres? Y Goneril lo mira, le dice: padre, yo te amo como el sol, te amo como las estrellas, que sin ella no pudiéramos vivir, te amo como el agua, tú eres parte de mi vida, importante, yo nunca te dejaré de amar. El Rey Lear se siente tan emocionado con las palabras de su hija Goneril que le da el otro reino, la otra parte del reino toma, y llama a la menor de sus hijas, llama a Cordelia, la menor de sus hijas, y le dice lo mismo: Cordelia, dime tú cuánto me amas. Y Cordelia dice el monólogo más hermoso que se ha escuchado sobre el amor y sobre lo que significa el amor. Cordelia le dice: padre, yo no te puedo decir cuánto te amo porque el amor no se dice, el amor no se habla, el amor se comprueba, el amor habla con sus acciones. Desde que nací, tú me has visto y has visto todo lo que yo hago por ti. Yo no te puedo decir que te amo.
porque yo te lo demuestro día con día. Las cosas más grandes del mundo no se dicen, se sienten. El rey Lear se sintió tan mal y nuevamente le dijo, pero Cordelia, quiero que me digas tú cuánto me amas. O sea que el rey Lear quería que lo idolatre. Y Cordelia se niega a decirlo, y el papá enfadado la destierra a Cordelia, la bota del reino, y Cordelia se va a Francia y se casa con el rey de Francia. El rey Lear, ya anciano, estaba viviendo tranquilo cuando sus hijas, con sus esposos, empiezan a tramar un ardid con él, y ahí empiezan los problemas de este hombre. Sus hijas, Regan y Goneril, con sus maridos, empiezan a tramar y empiezan a decir, así como mi padre una mañana nos dio el reino, nos dividió el reino, nos regaló, de repente también aparezca una tarde, un día, que se les antoje quitarnos el reino. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Si él hasta el momento tiene poder. Y empiezan a hacer un ardid para enloquecer al rey Lear. Empiezan a tratarlo mal, lo empiezan a votar, empieza a ver ahí la lealtad del papá que le dio todo a sus hijas, y sus hijas le pagaron con mal. Inclusive hasta mandan un asesino para que mate al rey Lear. El rey Lear junto con su fiel bufón huyen, escapan, y miren ustedes cómo es. La hija rechazada, Cordelia, la hija que el rey la desterró, se entera de lo que estaba pasando con su papá, y ella va a socorrer a su papá. Va con todo su ejército y socorre y ayuda a su padre. Se dieron cuenta cómo esta obra del rey Lear, del gran William Shakespeare, nos trata de hacer ver, nos trata de demostrar que es lo que nos pasa a nosotros, que hay algunos padres que dan la vida por sus hijos, y cuando estos crecen sienten vergüenza del papá, lo rechazan, lo botan, cuando ellos ya lograron todos sus objetivos y ven a su papá que está todo anciano y está todo bien. De eso trata el rey Lear, imagínense, de eso trata esta obra tan importante y tan hermosa. Hasta ahí, jovencitos, ¿alguna duda con la gran obra de William Shakespeare? ¿Todo quedó claro? A ver, dígame. A ver, por si pueden escribirlo, no hay ningún problema. Lo pueden escribir, no hay ningún problema, chicos, para pasar a nuestro siguiente punto. ¿Todo está bien? A ver. Ya, Adrián me dice si hay algunas películas que se basen en una de estas obras. Sí hay películas, chicos, pero yo les recomendaría que no vean mucho las películas, porque recuerden algo con las películas. Las películas es una visión que el autor tiene sobre las obras literarias. Es una visión muy cinematográfica, se podría llamar, y lo malo de las películas, jovencitos, es que las películas no reflejan lo que el autor quiere decir, porque las películas no van de la mano con la obra, porque las películas tienen otra misión. ¿Y cuál es la misión de esas películas? Es de divertir. Así que las películas no van a plasmar las obras, más que nada Shakespeare, sin lugar a dudas, lo que el autor quiere hacernos llegar. Yo les recomendaría que si no lo ven en un teatro, traten de leerlo. Y bueno, pues no, al leerlo ustedes van a imaginar y van a poder crear en sí mismo todo ese panorama literario que los autores quieren hacernos llegar. ¿Estamos correctos con eso? Muy bien, chicos. Entonces, ahora, hablando de William Shakespeare, para terminar William Shakespeare, creo que hemos hecho un repaso de todas las grandes obras de William Shakespeare. Para terminar un poquito de William Shakespeare, recuerden esto: William Shakespeare crea estereotipos de vida. William Shakespeare crea patrones que se repiten dentro de la sociedad.
y William Shakespeare estuvo dentro del, dentro del mundo renacentista, que estuvo dentro del siglo XVI y más o menos mediados del XVII. Recuerden que el renacentismo está ahondado por eso, está ahondado por la fantosidad del idioma, está ahondado por el barroquismo, por la conspicuidad, la inteligencia. Las obras tienen que ser muy inteligentes, las obras, y en esa época fue la tragedia, era lo máximo. Recuerden que todas las obras shakespearianas, sus personajes mueren. En todas las obras de Shakespeare, su personaje muere. Al final, ¿qué sucede con Macbeth? Muere al pelear con Laertes por una daga envenenada que su tío, el rey, que al morir su padre llega a ser el rey, el tío lo asesina a Hamlet, pero Hamlet, al darse cuenta de eso, mata a Laertes, mata a su tío, y su madre Gertrudis también muere al beber la copa envenenada de Hamlet. Recuérdenlo bien. En la obra shakespeariana, todos los personajes tienen un final funesto, un final atroz. Pero cuando pasó el Renacimiento, cuando el Renacimiento ya llegó a su fin, parece que el mundo se aburrió de tanta tragedia y nació una nueva corriente literaria entablada por este hombre. Si no lo conocen, se lo presento. Él es Leandro Fernández de Moratín, más conocido en el mundo literario como Molière. Este hombre dio un nuevo paso a la literatura. Este hombre hizo finalizar el renacentismo tan ampuloso, tan intelectual, ese renacimiento tan amanerado, para dar paso a una corriente literaria mucho más popular, porque ya empezó a entablar al mundo. Y a esta nueva corriente el gran Molière, Jean-Baptiste de Poquelin, se llamó el neoclasicismo. Después, la gente aburrida de la superficialidad del barroquismo, de la trivialidad del Renacimiento, busca una forma nueva de ver el arte. Ya no quiere verlo con fantasía, quiere verlo con realidad. Ya no quiere verlo con el corazón, sino quiere verlo con el cerebro. Y así nace el neoclasicismo. El neoclasicismo nace para oponerse al Renacimiento, donde la prédica principal del neoclasicismo es razón sobre sentimiento. Acá la literatura dejó de tener la característica de arte por el simple hecho de hacer arte, belleza por el simple hecho de crear belleza. No, para el neoclásico la literatura tenía que ser útil, la literatura tenía que tener una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad de esa época? Bueno, ustedes saben que en esta época, en ese periodo del siglo XVII, mediados del XVII, ya estábamos comenzando también el XVIII, todo ese periodo del neoclásico. Ustedes saben muy bien que empezó a haber una especie de culturamiento mundial. Los libros se abarataron por la creación de la imprenta móvil de John Gutenberg, y todos los grandes hombres empezaron a plasmar su pensamiento en una hoja impresa, y esa hoja impresa podía llegar a cualquier clase social, así como podía llegar a un rey, podía llegar al más humilde de los campesinos. Así que todo el pueblo se empezó a cultivar, todo el pueblo empezó a leer, y en este periodo de lectura Molière se dio cuenta que era muy importante educar a las personas. Así que la finalidad de todo literato en este neoclasicismo era educar, era enseñar, o sea que tenía una finalidad pedagógica, una finalidad didáctica. Así entabló Molière el neoclasicismo. Y miren la hermosa frase de Molière: la hermosura sin gracia
es un anzuelo sincero. ¿Qué quiere decir esto? Que Molière es el padre, escúchenlo bien, Molière es el padre de la comedia francesa. Es uno de los más grandes comediógrafos del mundo. ¿Y por qué me dirán ustedes el más grande comediógrafo del mundo? Porque yo les digo algo, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre la comedia y la tragedia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes saben que la tragedia es hacer llorar y la comedia es hacer reír. Lo más difícil es hacer reír, pero lo más difícil en sí es hacer reír a muchas generaciones, porque la comedia, a diferencia de la tragedia, tiene una sola época nada más. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hagan este experimento, jóvenes, si ustedes ahora se van y ven un programa cómico, digamos Risas y Salsas, o de repente los chistes que daba Miguelito Barraza en Trampolín a la Fama, programas muy antiguos, si ustedes lo pueden ver por YouTube, mírenlo, esos programas de la década de los 60, 70, 80, lo que veían sus padres, y van a ver que no les va a causar gracia a ustedes, inclusive ni van a entender los chistes, no van a entender nada. ¿Por qué? Porque esas bromas que ellos hacían solo pertenecía a la época que ellos viven. Inclusive uno de sus compañeros me ha escrito Pataclao. Inclusive si ustedes ven muchas de los programas de Pataclao, fuera de los gestos chistosos de los clown que participan ahí, pero fuera de eso no les va a causar gracia. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la vida política del Perú del 85, del 90, se burlan de Fujimori, se burlan de Alan García, se burlan del paquetazo, cosas que ustedes no han vivido, cosas que ustedes ignoran y cosas que a ustedes no les va a hacer gracia porque no han vivido en esa época. Eso es lo diferente de la comedia y la tragedia. En cambio, lo que te hace llorar, siempre te va a hacer llorar. Que un hijo maltrata a su papá, te va a hacer llorar hace 1000 años atrás y va a seguir siendo llorar 1000 años adelante, porque va a ser muy triste siempre ver que un hijo maltrata a su papá. Ver que un hombre asesine a su esposa por celos, en el caso de Otelo, siempre te va a hacer llorar. 1000 años atrás y 1000 años adelante te va a hacer llorar porque es un asesinato de un celoso y los celosos siempre van a existir. Los hijos ingratos siempre van a existir. Los que dudan al estilo Hamlet siempre van a existir. Los amantes jóvenes e inmaduros como Romeo y Julieta y que se suiciden en un lapsus de amor, siempre te va a hacer llorar y siempre van a existir. Porque la tragedia habla de temas que no tienen tiempo en sí. Pero la comedia no. La comedia tiene que tener un contexto, tiene que tener un lugar. Pero lo grande que hizo este hombre, Molière, Jean-Baptiste de Poquelin, es que él escribió comedias mundiales, comedias que no tienen época. Cuando tú ves esas comedias, te hacen reír, porque hasta ahora la sociedad que él se burla son sociedades que hasta ahora existen y le va a causar sorpresa. Oye, mira, Molière, estamos en el siglo XVII, XVIII, y yo he visto uno de los personajes de Molière en la calle, he visto uno de los personajes de Molière dentro de mi grupo de amigos, porque Molière, igual que Shakespeare, se empieza, bueno, Shakespeare hacía tragedia, Molière comedia, pero Molière se empieza a burlar de las debilidades y defectos de la sociedad, porque como él tenía como finalidad como finalidad tenía la didáctica, la pedagogía, educar. Él decía, la mejor forma de educar al pueblo, a la sociedad, es mostrándole sus defectos. Cuando una persona ve sus defectos alterados, ve sus defectos muy exagerados, esa persona va a sentir vergüenza, se va a dar cuenta de ese defecto y va a cambiar. Eso es lo que decía el gran Molière. Para ver un poquito de Molière,
Su vida de Molière es estupenda, a mí me encanta. Cada vez que estoy aburrido, empiezo a leer la vida de los grandes hombres de la historia, y mujeres también, pues claro, de la historia, y de Molière. Su historia es muy hermosa, porque creo que este hombre estuvo destinado a hacer comedia. Molière nació el 15 de enero de 1622, ya estamos hablando del siglo XVII, mediado del siglo XVII, hijo de Marie Grace y Jean Poquelin, un tapicero. Su papá era un tapicero, y se cuenta que cuando Molière estuvo pequeñito, dice que uno de sus tíos lo llevó por primera vez a ver el teatro ahí en Francia. Lo llevó a ver el teatro, y dice que Molière se quedó tan impactado de la representación teatral, mirar toda la parafernalia, todos los lujos, todo la puesta en escena, que desde ese momento quedó hechizado con el teatro. Dice que se escapaba, se iba de sus familiares para irse a ver al teatro. Dice que paraba ahí metido en el teatro. Dice que Molière, inclusive les cuento algo, Molière murió, sí, representando una obra teatral. ¿Qué obra teatral? El enfermo imaginario. Dice que Molière, te voy a contar la verdad, estoy instaurado a contar la verdad. Molière dice que era un pésimo actor. Él amaba el teatro, pero como actor era pésimo, era mediocre como actor. Y Molière se dio cuenta que la única forma de ser actor era actuando en las obras que él mismo creaba. Así que él se puso a crear obras, comedias, y en todas las comedias que él creaba, él era el actor, pues, de esas comedias. Ni modo que él se vote él mismo, ¿no? Él era el director, él era el actor de esa comedia. Y una de sus últimas comedias, como Molière se burlaba de todo, Molière era hipocondriaco. ¿Qué quiere decir con hipocondriaco? Molière pensaba que siempre estaba enfermo, y con eso gastó mucho dinero. Dice, se gastaba mucho dinero yendo a doctores, yendo a médicos, y los médicos, pues, como su enfermedad estaba en el cerebro, era mental, no le encontraban ningún mal. Y en odio a los médicos, Molière escribe una de sus comedias más famosas llamada Médicos a palos. Pero también él se burlaba del mismo, porque no va a ser un comediógrafo si no se burla de él mismo. Y él escribe, una de sus últimas obras es El enfermo imaginario, de un hombre que pensaba que estaba enfermo y que todo estaba en su mente. Y representando esta obra, cuando el enfermo imaginario iba a morir, Molière estaba representando al enfermo imaginario. El enfermo imaginario murió, y dice que toda la gente se puso de pie a aplaudir la hermosa actuación de este actor Molière, y no sabían que realmente Molière estaba muriendo ahí. Así que esa es una de las características del gran Molière, que muere representando la obra en 1673, El enfermo imaginario. Imagínense esto, Molière era tan burlón en sus comedias, pero también todo el pueblo lo amaba, el rey de Francia lo amaba por sus obras, que cuando murió se cuenta que dice que la iglesia no quería enterrarlo en un cementerio, o sea, en Tierra Santa, porque Molière en sus obras había hecho burla de la iglesia. Así que el rey agarró y habló con los sacerdotes, con el papa, y dijo, no te pases, pues Molière tiene que enterrarse, si no, ¿cómo? Así que ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Lo que hagas en las noches no me importa, le dije. Así que, sacando la vuelta a la iglesia, Molière fue enterrado de noche y prácticamente sin ceremonia, porque si no, la iglesia no iba a dejar que lo entierren. Y todo fue por pedido del rey. Cuando ustedes van a Francia, un día vayan a París, van a encontrar la obra y el mismo epitafio que pone Molière. Miren, su mejor representación. Molière sabía que era un actor mediocre, y miren lo que él hizo que escribiera antes de morir en su epitafio: aquí yace Molière, el rey de los actores, en estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace bien. ¿Se dieron cuenta cómo Molière se burlaba de todo, hasta de él mismo? Molière sabía que era un pésimo actor.
pero él también se burlaba. Ojo, estoy diciendo que Molière era un pésimo actor, pero un gran escritor de comedia, un gran comediógrafo. Sus obras de Molière son espectaculares. Y recuerden esto, es paradójico que en su cuarta representación sufrió unos terribles dolores, a pesar de ello continuó con la obra El enfermo imaginario. Una hora después moría en su casa. Tiene también un valor simbólico especial, ya que aquella noche Molière vestía de amarillo. Miren lo grande, y desde entonces el color amarillo dentro de un mundo teatral es mala suerte. Y háganlo. A mí me votaron de una apuesta teatral, chicos, aunque no lo crean. Quería ver un teatro acá en el Pirandello, en el centro de Lima, y como sabía lo de Moriel y el color amarillo, quise hacer un experimento y me vestí de amarillo. Parecía un plátano, pero bueno. Y no me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque el amarillo en el teatro es mala suerte. ¿Por qué? Porque Molière murió, y cuando murió Molière en una representación teatral estaba vestido de amarillo. Miren lo hermoso y lo grande que es Molière. Entre sus tragedias más importantes que tenemos de Molière, tenemos por ejemplo Las Preciosas Ridículas, escritas en 1559. Claro que sí, pues siempre, Víctor, siempre. Miren, ¿de qué trata Las Preciosas Ridículas? Esta es una obra que Molière lo escribió en un solo acto. ¿De qué trata de burlarse en estas Preciosas Ridículas? Recuerden que estamos hablando del siglo XVII allá en París. Y miren cómo están vestidos estos personajes. Están vestidos de una manera muy colorida, muy guachafa, porque en esa época existía una moda en todo París que Molière vio que esa moda se estaba transmitiendo casi a todo París, hasta las provincias de Francia. ¿Cuál era la moda? Vestirse de manera así tan llamativa. Pero esa era la moda, ¿no? Y entonces Molière quiso burlarse de esta moda de los jóvenes, donde solo importaba la apariencia, más no el intelecto, donde solo importaba lo bien físicamente que te ves, así tú seas un total papanatas, un total tonto. No importaba. Lo único que importaba es que tú tengas dinero, para comprarte este tipo de ropa tan llamativa, así como nuestro jugador peruano que se vistió todo guachafo ese día. Recuerdan que lo vieron en los noticieros, creo que fue Cueva el que se vistió todo guachafo. Igual, no importa si la ropa es fea con tal que sea de marca. No importa si el hombre no sea inteligente con tal que sea de la nobleza. Y Molière en Las Preciosas Ridículas se burla de eso. Correcto, Adrián, se pintó de amarillo. Y entonces, de eso se burla. Si Molière estuviera ahí, se hubiera burlado de eso, pues, ¿no? Se hubiera burlado de las ropas tan estrafalarias que se quieren vestir. Inclusive, cuando yo estaba viendo la televisión, vi que en un programa, creo que del Canal 4, un programa de espectáculos, estaban induciendo a los hombres a ponerse falda, porque esa era la tendencia. Y al momento me acordé de la comedia de Molière, Las Preciosas Ridículas. No importa lo que te pongas con tal que sea de un diseñador famoso, yo solamente me voy a poner si es de un diseñador famoso, o si esa ropa se la puso alguien famoso. Así no tenga cerebro esa persona, no. Con tal que sea famoso, con tal que sea de la nobleza, yo me la pongo, porque supuestamente si es de ese lado del mundo que yo no pertenezco, al lado de la fama, del glamour, él sabe más que yo. De eso se burla Las Preciosas Ridículas. Otra de las obras didácticas de Molière, las comedias, es El Tartufo. Miren ustedes ahí. Acá Molière juega mucho con el estereotipo físico. Para Molière, el tartufo es la persona
doble cara, es el ambicioso, es el cínico, esa persona que por un lado te está alabando y por otro lado te está acuchillando, esa persona que habla de amor, que habla de valores, que habla de moral, y él es un inmoral. En esta obra Molière trata de ridiculizar a ese tipo de personas, a esos cortesanos, a esos seres que están, como por ejemplo, yo veo muchos tartufos en la política, muchos tartufos en las iglesias, en los templos, que te están hablando de amor, te están hablando de paz, te están hablando de moral, y en su vida privada ellos son totalmente inmorales, en su vida privada son totalmente horribles, pero ellos sí pueden censurarte a ti de inmoral y de muchas cosas. Eso es el tartufo, y Molière trata de burlarse de esos seres. Y esta es la obra que les comenté, El médico a palos, donde Molière ahí se burla de los médicos y que piensa que Molière, que la medicina no es, ahí Molière en su obra, él trata de inducir que la medicina no es una profesión, sino es un oficio de charlatanes, donde lo único que hacen los médicos es engañar con sus palabras técnicas, con sus modismos, con sus palabras tan técnicas de medicina que uno no puede entender, y que simplemente nosotros como pacientes tenemos que escucharlos y tenemos que someternos a cualquiera de esos tratamientos tan horribles que estos seres te indican. Ahí en Médico a palos, correcto, Víctor, Molière también odiaba a los médicos. En esta obra Molière trata de burlarse de esto. Ahora acá, esto sí, chicos, a ver, nosotros nos quedamos aquí, porque la siguiente obra que vamos a analizar nosotros es así, la vamos a tener que analizar muy a fondo, así como la hemos analizado el Rey Lear, hemos hablado un poco de Otelo, de todos ellos, pero acá sí no, yo tengo que quedarme en esa obra, porque esta obra sí es requerida en los exámenes de admisión. Ahora ustedes han visto que en los exámenes de San Marcos muy poco hablan de Shakespeare. Creo que ya Shakespeare ha sido tan manoseado que ellos hablan muy poco. En la siguiente clase vamos a hablar nosotros de la máxima obra de Molière. ¿Cuál es la máxima obra de Molière? Es El Avaro, donde vamos a hablar de cómo Harpagón, el avaro por excelencia, puede vender todo, su alma, su vida, sus hijos, todo, con tal de no perder su dinero. Imagínense, Harpagón puede perder todo menos su dinero, como él adora el dinero. Y esta es la máxima obra de Molière, porque creo que los avarientos siempre están ahí. Los avarientos pertenecen a nuestro mundo social normal, y estos avarientos Molière les da un punto en su obra El Avaro, y vamos a ver cómo Harpagón es el avaro en su máxima expresión, cómo Molière con esta obra refleja mucho el Harpagón que nosotros tenemos internos. Las prácticas ya hablé con el profesor Víctor, y desde la próxima clase que viene ya les voy a empezar en los cantares de gesta pertenecía al mester de juglaría, y en ese mester era un periodo popular, así que todas las obras de ese periodo del mester de juglaría eran anónimas, no se sabe quién lo escribió. Hay teorías que dice que el cantar del mío Cid fue escrita por juglares. Los juglares eran los cantantes de esa época. Los juglares, uno dicen que eran los juglares de San Esteban de Gormaz, otros dicen que ha sido el juglar de Medinaceli, y algunos piensan que la obra le escribieron los dos, una parte el juglar de San Esteban de Gormaz y otra parte el juglar de Medinaceli. Pero en sí el cantar del mío Cid no tiene autor, aunque encontraron un pergamino del siglo XII donde al final del cantar decía: el cantar fue escrita por Per Abad en el mes de mayo.
Pero Menéndez Pidal, que es uno de los estudiosos del Cantar del Mío Cid, descubrió que en esa época escribir significaba copiar. Así que lo que realmente decía ahí era que Per Abad supuestamente lo copió de un manuscrito mucho más antiguo. ¿Listo? ¿Respondí tu duda, Jacqueline? Sí, profesor, gracias. Estaba confundida porque me salía diferentes autores que no tenía autor tal y estaba Ah, ya, confundida. ya, no, Gracias. ahora ya saben. Muy bien, Sí. entonces, listo. Entonces, chicos, ya saben, así vamos a trabajar con la dinámica de la academia. Muy bien.